Entonces, con el desarrollo de nuestro curso, pues ya habíamos hecho digamos que un repaso, un recuento de los dos métodos de diseño anteriores, el método del Instituto del Asfalto y el método de la ASHTO. Veíamos que el método del Instituto del Asfalto es un método bastante simple, digámoslo así, en donde básicamente se consideran dos variables de entrada prácticamente, bueno, aparte de los materiales que se van a considerar, dos variables que son el tránsito y el modo resiliente de la subrasante, y a partir de ellas se encontraban combinaciones de espesores. Entre tanto, en el método ASTO veíamos ya que es un método en el cual se utilizan muchos más factores y que se puede de pronto adaptar mejor a las condiciones particulares de cada proyecto. Desempeño del pavimento, ¿verdad? Caracterización de la subrasante a través de su módulo resiliente, tránsito de diseño expresado en ejes estándar equivalentes, tenía en cuenta también la parte de ambiental, de temperatura y sobre todo la parte de humedad a la cual le hacían, por lo menos en nuestro medio, de bastante aplicación, lo que tiene que ver con el drenaje, la calidad del drenaje. En cuanto a los materiales, estos se representan a través de unos coeficientes, los coeficientes de capa, los cuales son numeritos, son números que representan la capacidad estructural relativa de cada capa, ¿verdad? Y finalmente, pues el otro aspecto importante que consideraba era la confiabilidad. Entonces son muchos factores que tienen incidencia en el diseño y comportamiento de un pavimento y que esta metodología los considera. Es uno de los métodos más estudiados, más usados en muchos países, incluyendo a Colombia, donde se ha tenido bastante experiencia con esta metodología, eso sí, tratando de calibrar algunos de los parámetros utilizados a las condiciones climáticas y de tránsito nuestras. No sé si tiene alguna inquietud relacionada con los dos métodos anteriores. Lo cierto es que se dieron en su momento pues, unos ejemplos bastante claros y siguiendo todos los pasos, paso por paso, cómo se iban obteniendo los diferentes factores y elementos para finalmente obtener los espesores de diseño. De todas maneras, pues no sé si tienen algún comentario, algo que añadir o alguna duda relacionada con esos métodos. Los escucho. Bueno, entonces continuamos entonces ya con este método que sería el tercer método a considerar dentro de la evaluación que habíamos comentado, ¿cierto? Se estaba compartiendo la presentación. Sí, profesor. Bueno, muy bien. Entonces hablemos ahora del método de la Shell. Método Shell para el diseño de espesores de pavimentos flexibles. Bueno, este método Shell considera el pavimento como un sistema multicapa y digamos que el modelo básico que considera se representa en este esquema que estamos viendo aquí. Es prácticamente un modelo tricapa en donde la capa 1 corresponde a las capas asfálticas y se establece su espesor como H sub 1, capas asfálticas. Y la capa 2 está conformada por las capas granulares. Es decir, la estructura como tal estará formada por capas asfálticas más capas granulares. Y la tercera capa, en este caso, para este modelo, que no hace parte del pavimento, pero corresponde a la subrasante como capa de apoyo. Entonces, en este modelo, el tránsito se representa a través de ejes estándar equivalentes también, y en este caso se está esquematizando, se está representando uno de los extremos de ese eje estándar. Recuerden que ese eje estándar
tiene un peso o transmite una carga total de 8.2 toneladas. Por eso es que en esta parte aquí, esta partecita que estamos aquí, digamos que resaltando con el cursor, se habla de que estas dos llantas, estas son dos llantas, generan una carga de 8.2 entre 2, o sea, la mitad de la carga estándar, ¿verdad? Y entonces, pues el método considera la asignación de unos parámetros como los módulos de elasticidad o módulos dinámicos en el caso de las mezclas asfálticas, o módulos de rigidez, también llamadas las mezclas asfálticas, unas relaciones de Poisson, y unos módulos resilientes para el caso de las capas granulares con su respectiva relación de Poisson. Y finalmente, la subrasante, representada a través de un módulo resiliente de la capa 3 y su relación de Poisson. Ellos hacen un análisis, en su método les hacen un análisis y finalmente obtienen una serie de gráficas a través de las cuales podemos obtener los espesores dadas unas condiciones de entrada. Esta metodología considera dos tipos de fallas que se pueden generar en la estructura del pavimento. En lo que respecta a las capas asfálticas, ellos lo que revisan en sus algoritmos internos dentro de la metodología es de que las deformaciones unitarias de tracción en la fibra inferior de las capas asfálticas no superen cierto valor admisible. Y además de que la deformación unitaria vertical sobre la subrasante tampoco supere ciertos valores admisibles. Y se parte de esos dos criterios o esos dos modos de falla. Entonces, ¿cuáles son los parámetros básicos de entradas que tiene en cuenta este método de diseño? Si alguien quiere entrar, vamos a darle entrada. Bueno, este método de diseño se fundamenta básicamente en 4 aspectos principales. El primero tiene que ver con el tránsito de diseño, la temperatura. Aquí el método le da bastante importancia a la temperatura, este método de la Shell. El otro aspecto tiene que ver con las propiedades o características de la subrasante, de la subbase y de la base. Y finalmente, el otro aspecto que considera tiene que ver con las características de la mezcla asfáltica con la cual se va a construir ese pavimento. Que son esos 4 elementos: el tránsito, la temperatura, propiedades de la subrasante, subbase y base, y características de la mezcla asfáltica. El método Shell, como decíamos ahorita, considera 2 criterios de falla. 2 criterios de falla. Una que tiene como criterio de deformación por tracción en el fibra inferior de las capas asfálticas. La idea es que se obtenga una combinación de espesores. Recuerden que de acuerdo con nuestro esquema inicial, este que estamos presentando aquí, H1 corresponde a las capas asfálticas y H2 a las capas granulares. Estamos siguiendo aquí la convención usual que utilizamos en las estructuras de pavimento, que las capas superiores comienzan con el número 1, número 2 y así sucesivamente. De las capas asfálticas, número 1, capas granulares, número 2. Entonces, este criterio de deformación unitaria de tracción se cumple si, dada una combinación de espesores, se genera una deformación unitaria menor a un valor admisible. ¿Y cuál es esa combinación de espesores? Un determinado espesor de capas asfálticas más un determinado espesor de capas granulares. De manera similar,
Para el caso de las deformaciones unitarias verticales sobre la subrasante, que es el otro criterio, pues la idea es que esa combinación de espesores me genere una deformación unitaria vertical que sea menor a un valor admisible. De tal manera que se van a generar unas curvas de diseño que satisfacen cada uno de los criterios. ¿Cuál es la idea? Que se cumplan los dos criterios de forma simultánea. Entonces se superponen estas dos curvas, la primera y la segunda, para obtener finalmente pues esta envolvente en donde ya se consideran los dos criterios. La idea es que cualquier punto situado sobre esta curva, sobre este envolvente, genera una combinación de espesores tal que satisface de manera simultánea con los dos criterios. Esto esquemáticamente, esta curvita mucho más negra, en negrilla, mucho más resaltada, representa, es la forma general que tienen las curvas de diseño, como veremos más adelante. Tienen más o menos esa forma. Inicialmente tiene una fuerte pendiente y llega a un punto donde cambia la pendiente y se hace menos fuerte. Esa tasa de crecimiento va siendo menos fuerte. Y este punto donde hay ese cambio abrupto en digamos, en la orientación de la curva, tiene que ver con el punto donde se intersectan las dos curvas que satisfacen deformación unitaria vertical sobre la subrasante y deformación de tracción en la fibra inferior de las capas asfálticas. Entonces, ese puntico veremos más adelante que un punto particular que normalmente se tiene en cuenta en algunas de las alternativas de diseño que se pueden proponer. Bueno, ¿qué decíamos? Dentro de los parámetros está el tránsito. ¿Cómo se caracteriza el tránsito? Miren, jóvenes, de la misma manera como ya lo hemos hecho anteriormente. La expresión utilizada en el Instituto del Asfalto aplica, la del ASTO aplica, es la misma expresión que ya conocemos para cálculo de tránsito para fines de diseño de pavimento flexible. Porque la idea es determinar el número de ejes estándar equivalentes esperados en el carril de diseño durante el periodo de diseño, y ya eso lo sabemos hacer nosotros. Ya eso no cambia, eso es lo mismo. En cuanto a la temperatura, en lo que respecta a la temperatura, el método ofrece una curva, este abaco, esta figura, que nos puede permitir determinar un parámetro que se utiliza a lo largo de la metodología de diseño. Y es la llamada temperatura media anual ponderada del aire. Entonces, ¿qué pasa? La idea es que en el proyecto donde se va a desarrollar o en la zona donde se va a desarrollar el proyecto, pues tengamos información básica sobre temperaturas, ¿verdad? Temperaturas medias mensuales durante varios años. Esa información en Colombia ya podemos obtenerla prácticamente en cualquier parte del país a partir de registros históricos que ponen o que facilitan el IDEAN. Entonces, nosotros con esas temperaturas medias podemos determinar estas temperaturas medias mensuales, se puede determinar una temperatura que sea representativa de la zona para todo el año, y es lo que se llama como la temperatura media anual ponderada. ¿Cómo se obtiene eso? Aquí hay un ejemplo, miren. Aquí tenemos temperaturas medias anuales, mensuales, o medias mensuales durante muchos años, más bien, para los diferentes meses del año, los 12 meses, de enero hasta diciembre. Y están estos valores, 15.5, 15.7. Estos datos que están acá, pues simplemente se obtendrían de información que ofrezcan entidades tales como el IDEAN, ¿verdad? Entonces ahí usted obtendría estos valores. O la entidad se los da o de alguna fuente se conoce. Entonces, aquí en esta tercera columna hay un factor de ponderación. ¿De dónde sale ese factor de ponderación? Precisamente, jóvenes, sale de esta curva que tenemos acá. Esa curva sale. Por ejemplo, en enero
La temperatura fue 15.5. Entonces usted entra acá, de 10, más o menos ahí, 15.5, aquí en las abscisas, más o menos 15.5, y cortamos la curva ahí y obtenemos, este es 0,01, este es 1 y estos son entonces decimales 0,2, 0,4, 0,6, 0,5, teniendo en cuenta que esto es logarítmico, pues aproximadamente 0,56. Entonces, para la temperatura de 15.5 grados centígrados, corresponde un factor de ponderación de 0,56. Vamos acá y es precisamente este numerito, de ahí sale ese número, ¿ya? Repito, las temperaturas es una información de entrada que nos suministran entidades como el IDEAN. Y este factor de ponderación sale entrando con esa temperatura a este abaco. Estamos con la temperatura, llegamos a la curva y aquí leemos el factor de ponderación. En este caso da 0,56. Y así se puede proceder para los demás. De manera similar. Para los 12 meses del año. ¿Qué hacemos al final? Al final sumamos todos los factores de ponderación. En este caso dio 7.67. Y entonces, ese factor de ponderación, esa sumatoria de los factores, lo dividimos entre ¿cuánto? Entre 12, que es el número de meses. Por eso que se llama media anual ponderada. Se está ponderando, ¿verdad? Se está ponderando con los valores de la temperatura. Luego se suman todos y se dividen entre 12 y estamos sacando la media. Entonces, 7,67 entonces da 0,64. Entonces, entramos con ese valor de 0,64. De 0,64 sería un poquito más arriba aquí. Vamos acá. Y aquí, finalmente, obtenemos aproximadamente 16.5 grados centígrados. Fíjense, ya cuando tenemos factor de ponderación, nos vamos al revés, lo contrario. Entramos con el factor de ponderación, la media ponderada, cortamos la curva y acá entramos y leemos a qué temperatura corresponde. 16.5. Y esa temperatura de 16.5 es lo que se conoce como la WMAT, WMAT, o sea, temperatura media anual ponderada del aire. Y anotamos esa temperatura. ¿Qué significado tiene esa temperatura? Que es una temperatura representativa, es la temperatura anual representativa del aire en la zona de proyecto. Es la temperatura del aire. Es la temperatura representativa anual durante todo el año del aire en la zona de proyecto. En este caso nos dio 16.5, anotamos eso, 16.5. Y seguimos. Luego de determinar la temperatura media anual del aire, el paso siguiente es estimar a partir de esa temperatura del aire representativa y de un espesor supuesto de las capas asfálticas, cuál sería la temperatura representativa del pavimento en servicio. Bueno, más que del pavimento es de la capa asfáltica puesta en servicio. Entonces, entramos
En este ábaco, cada ábaco tiene su función, ese es para tal fin, dice, relación entre la temperatura efectiva de las capas asfálticas y la temperatura media o media anual ponderada. Bueno, respecto a la temperatura media anual ponderada, es posible que por algún motivo no tengamos la información, antes de entrar acá, la información en la zona de proyecto, ¿verdad? Para hacer esta tablita, que no la tengamos mes por mes. Por algún motivo no tengamos esa información. Entonces, podemos utilizar una temperatura representativa media de ese sitio geográfico. Si ustedes entran a las páginas de los municipios en Colombia, pues generalmente los municipios tienen una presentación del municipio, cómo se llama el municipio, cuándo fue fundado, características geográficas, ¿verdad? Características climáticas. Y en esas características climáticas, pues colocan la temperatura media del año, durante el año. Si no tenemos información más precisa, podríamos eventualmente utilizar eso. Ahora, si hay forma de obtener esta información, pues hacemos la ponderada y obtenemos finalmente la media anual ponderada. Cualquiera de las dos es válida. Esa temperatura media o la media ponderada tal como la hemos calculado. Ahora sí, a partir de esa temperatura, entonces vamos a determinar cuál sería la temperatura esperada en el pavimento. Entonces entramos acá en este gráfico y aquí, fíjense, esto va en escala natural, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 5, ¿verdad? Vamos acá en 16, 5. Y aquí cortamos, llegamos hasta la curva intermedia, que normalmente es la de 200 milímetros. Estos son los espesores de las capas asfálticas. Fíjense, si yo voy a diseñar, pues yo no sé cuál va a ser los espesores de las capas asfálticas. Entonces el método recomienda que podemos eventualmente pues, utilizar la curva intermedia de 200 y cortamos esa curva. Y a partir de esa curva, en el punto de corte, donde se intersectan, generamos una horizontal para leer aquí cuál sería la temperatura de la mezcla asfáltica. Cuando digo de la mezcla asfáltica es de la capa asfáltica puesta en servicio. Entonces, en este caso me da 24. Por lo tanto, la temperatura de la mezcla será 24 grados centígrados. Y anotamos esa temperatura. Bueno, yo les decía ahorita al principio que este método, dentro de los parámetros importantes, pues considera la temperatura. ¿Por qué considera la temperatura como un parámetro importante? Porque las mezclas asfálticas, el comportamiento que estas mezclas tienen en servicio, tiene mucho que ver con la temperatura a la cual está siendo sometida esa mezcla asfáltica en un momento dado. Los concretos asfálticos o mezclas asfálticas en general son materiales termoplásticos, materiales que significa que son materiales en los cuales puede cambiar de forma importante el módulo de rigidez de esos materiales o la rigidez de los mismos cuando hay cambios en la temperatura. En la medida en que las temperaturas aumentan, esas rigideces o módulos dinámicos tienden a disminuir porque los asfaltos tienden a ablandarse un poco con los aumentos de temperatura y eso necesariamente va a generar una disminución de la rigidez de la mezcla asfáltica. Es decir, estas van a tender a ser más deformables. Entonces, por eso es que es tan importante establecer este parámetro para fines de diseño por esta metodología. De hecho, lo primero que tenemos que hacer para aplicar este método, si no tenemos la información completa, sino solamente información inicial como la que estamos viendo ahora, ¿sí? Vamos a partir del principio, desde cero. Si vamos a partir desde cero, en esta metodología toca seguir los pasos tal como los estamos explicando en este momento, en ese orden cronológico.
en ese orden cronológico. Entonces ya obviamente hay que averiguar datos secundarios como temperaturas existentes. Bueno, en todo caso, tener toda la información suficiente para poder aplicar los diferentes ábacos. Entonces, lo primero, si es posible determinar la temperatura media anual ponderada del aire tal como lo hemos hecho. Nos dio 16.5 grados centígrados en este ejemplo. Segundo, toca estimar la temperatura de la mezcla fáltica en servicio. Partimos a través de este ábaco, como lo habíamos explicado, con los 16.5 grados, que es la temperatura del aire. Entramos a la curva intermedia y aquí leemos la temperatura de la mezcla y vamos anotando. En este método, antes de poderlo aplicar, toca definir las características de la mezcla fáltica. Toca definir las características de la mezcla fáltica. Resulta que esas características de la mezcla fáltica tienen mucho que ver con algo que se llama el código de la mezcla. Es decir, debemos determinar cuál es el código de la mezcla fáltica que se va a utilizar en nuestro diseño. Para poder llegar allá, debemos seguir los pasos que estamos dando en orden cronológico. ¿Listo? Paso siguiente. Luego de determinar esas temperaturas del aire y temperatura de la mezcla, el siguiente paso es determinar lo que se llama el T800 y determinar el índice de penetración del cemento asfáltico. El T800 del cemento asfáltico y el índice de penetración del cemento asfáltico. Como les decía, las mezclas asfálticas son materiales termoplásticos y deben estas características gracias al cemento asfáltico o asfalto, pues este producto tiene esas propiedades. El cemento asfáltico o asfalto en términos genéricos, es un material cuya consistencia depende en gran medida de la temperatura que tenga ese asfalto en un momento dado. Existe un ensayo que se llama ensayo de penetración del cemento asfáltico, en el cual podemos determinar de forma indirecta valores asociados, digamos que a la consistencia del cemento para ciertas temperaturas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Con una aguja normalizada de ciertas dimensiones y cierto peso en un aparato estipulado para tal fin, se toma una muestra del asfalto. Este se lleva hasta una temperatura de 25 grados centígrados y estando a esa temperatura en el recipiente de ensayo, se somete a la acción de una aguja que transmite un peso total de 100 gramos y se deja que ella empiece a penetrar en esa muestra. Es decir, la aguja se pone en contacto con la superficie sobre la cual se va a hacer el ensayo, se suelta la aguja y ella comienza a penetrar en el cemento asfáltico. Esto se hace durante un tiempo de 5 segundos. Es decir, se suelta, durante 5 segundos, a los 5 segundos se fija el sistema y se hace la lectura de cuánto penetró la aguja en ese cemento asfáltico durante esos 5 segundos. Lo que haya penetrado esa aguja es lo que se llama la penetración del cemento asfáltico, que se hace a 25 grados centígrados. Y eso genera un parámetro que se llama grado de penetración del asfalto, que se da en décimas de milímetro. Por ejemplo, si la aguja penetra 72 milímetros,
o perdón, si penetra 7.2 milímetros, podemos decir entonces que el grado de penetración del cemento asfáltico es 72 décimas de milímetro. Si la aguja penetra 10 milímetros, podemos decir entonces que la penetración de ese asfalto son 100 décimas de milímetro. Se multiplica por 10, porque son décimas de milímetro. Que penetró 7 milímetros, entonces podremos decir que el asfalto es de penetración 70 décimas de milímetro, porque se da en décimas de milímetro. Entonces, ese ensayo para determinar el grado de penetración del cemento asfáltico se debe realizar a una temperatura de 25 grados centígrados, que es la temperatura normalizada para tal fin. Sin embargo, es posible que se puedan registrar penetraciones a través del mismo ensayo para otras temperaturas. Entonces, ¿para qué nos sirve este ábaco que está acá? Bueno, para yo poderlo utilizar, necesito tomar una muestra del cemento asfáltico que yo pretendo utilizar en la obra, en el pavimento. Y tengo que llevar a cabo dos ensayos, al menos dos ensayos de penetración a temperaturas distintas. Dos ensayos de penetración a temperaturas distintas. Vamos a suponer que yo hago un ensayo de penetración a 20 grados centígrados y la aguja penetró 42 décimas de milímetro. Se aumentó un poco la temperatura, luego se aumentó la temperatura hasta que se estabilizó en la muestra en 32 grados centígrados. Dando esa temperatura, se hizo penetrar la aguja y esta penetró 130 décimas de milímetro. Entonces, a partir de este ábaco que tenemos acá, decíamos que se obtienen dos parámetros. ¿Cuáles son los dos parámetros que se obtienen? El llamado T800 y el índice de penetración. T800 y el índice de penetración. Ahora, ¿qué es el T800? El T800 es un parámetro que representa la temperatura en grados centígrados a la cual debe someterse el asfalto para que la aguja del ensayo de penetración penetre 800 décimas de milímetro. ¿Qué es T800? Repito, es la temperatura expresada en grados centígrados que se requiere para que la aguja penetre en la muestra de asfalto 800 décimas de milímetro. Y es un parámetro fundamental para el desarrollo de este método. Y el otro parámetro importante que obtenemos en este ábaco es el llamado índice de penetración, el cual obtenemos de esta escala que estamos viendo aquí. Ese índice de penetración es un parámetro que puede servir para determinar la susceptibilidad térmica del cemento asfáltico. Yo podría, a través de este numerito, comparar asfaltos distintos y mirar cuál es, cuál de pronto es más rígido o cuál es más blando para cierta temperatura. Entonces, siendo la temperatura de referencia 25 grados centígrados. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, listo. Tomamos una muestra de cemento asfáltico, se hicieron dos ensayos de penetración a diferentes temperaturas y se obtuvo esta información que estamos mostrando acá. De ahí salió eso. ¿Qué hacemos
Con esta información, bueno, con esta información vamos acá a este ábaco, entramos con 20 grados, mira aquí está en rojito, 20 grados, y una penetración de 42, aquí está, mira. A 20 grados, vamos a acercarlo aquí. Es la primera. Tenemos una penetración de un poquito arriba de 4, porque este es 10 a la 1, entonces este viene siendo 40, 50, 42 aproximadamente donde está la flecha, ¿verdad? Sí. Y generamos este puntico que estoy reseñando acá. De igual manera, nos venimos con 32 grados centígrados, y más o menos aquí. Subimos, pasamos por acá, y acá para esa temperatura de 32 grados, se había obtenido una penetración de 130. Entonces, bueno, seguimos acá. Y este 100, de 150, 125, 130 aproximadamente donde está la flecha. Y se genera este puntico. Entonces, tengo dos puntos. Este punto de intersección y este. Genero entonces una recta a través de esos dos puntos, que es la azul que está aquí. Y esa recta la continúo hasta que me sobrepase un poco esta marca que está acá. La marca es la de 800 décimas de milímetro. El paso siguiente, ¿cuál es? Donde esta línea inclinada corta esta prolongación de la línea horizontal en 800, esta prolongación. Ahí venimos y leemos acá, en la escala inferior, a qué temperatura corresponde. Y entonces aquí tenemos, un momentico, disculpen un momentico que corrí demasiado esto y se me corrió un poquitico. A ver, aquí estamos. En esta, perdón. Exacto. Aquí leemos, ¿verdad? Aquí en el punto donde corta la línea azul inclinada, la prolongación de esta línea que es el T800, leemos la temperatura. Y esa temperatura aproximadamente 51 grados centígrados. Por lo tanto, en conclusión, el T800 de 51 grados centígrados. Bien. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Fíjense que esto va en este orden. El paso siguiente es generar una paralela. Miren, que no es falso. Como una línea, esta misma línea, que sea paralela a esta y la llevo hasta acá. La llevo hasta acá, hasta la derecha. Para mirar cuál es la lectura en esta escala. De tal manera que esa línea pase por el punto A. Ahí está. Y leemos aquí. Este es 0, 1, 2. Este es -1, este es 0,5 aproximadamente, pero es negativo, porque hacia acá están los negativos y hacia la derecha están los positivos. Entonces, conclusión, el índice de penetración es -0,6. Ya anotamos ese valor. Ya anotamos ese valor. Da 1,6. -0,6, perdón. Tenemos entonces esos dos parámetros ya fijos. El T800 me dio 51 grados centígrados. Y el índice de penetración del cemento asfáltico -0,6. Ahora, recuerden que nosotros hicimos dos ensayos de penetración en el cemento asfáltico
a temperaturas distintas. Cuando decimos temperaturas distintas, pues uno lo que trata es de que existe un punto por debajo de 25 grados centígrados y otra temperatura por encima de 25, que es lo que hemos hecho aquí. ¿Por qué lo hacemos así? Porque debe estar relativamente cerca, no muy lejos, de la temperatura de referencia para determinar el grado de penetración del asfalto, que son 25 grados centígrados. Por eso es que lo vamos a hacer, lo hemos hecho a 20 grados y a 32. Puede ser 30, puede ser 31, válido. En este caso fueron 20 y 32. Resulta que como el grado de penetración de un cemento asfáltico se obtiene del ensayo de penetración a 25 grados centígrados, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo lo puedo determinar de forma indirecta sin hacer el ensayo propiamente dicho, sino a partir de los dos ensayos básicos. Entro con 25 grados, corto la curva azul y me voy hacia acá. Ahí está, corto la curva. En el punto de intersección me voy horizontal y aquí hago la lectura del gris 5. Miren, muchachos. Entré con 25, aquí está, 25 grados, que es la temperatura de referencia para ese ensayo. Corto la curvita. Y obtengo acá aproximadamente 66. Por lo tanto, el grado de penetración de ese cemento asfáltico es 66 y de ahí sale este numerito. De ahí sale este número. (66 de milímetro). Y anotamos el numerito. Paso siguiente. El paso siguiente, vamos a determinar lo que se conoce como la rigidez del cemento asfáltico. Rigidez o stiffness del cemento asfáltico. O módulo de rigidez del cemento asfáltico. Es una especie como de módulo de elasticidad del cemento asfáltico, más o menos, pero técnicamente se llama módulo de rigidez del cemento asfáltico. ¿Cómo obtenemos ese valor? A partir de este abaco que estamos mostrando acá, ¿verdad? Es el nomograma de Van der Poel. ¿Cómo se utiliza este abaco? Bueno, acá en la parte superior, vamos a mostrarlo acá. Hay unos numeritos, 10 a la 6, o sea, 1.000.000, 10 a la 7, 10 millones, estos serían 20, 30, 40, 50 millones. Bueno, ¿qué son esos valores? Son los valores, ese que yo voy a conseguir. Esa es la rigidez del cemento asfáltico y está dado en newton por metro cuadrado. Esa es la unidad, newton metro cuadrado. Bien. ¿Cómo obtengo yo ese valor? Bueno, como ya les comenté, esto sigue el orden estricto que estamos mostrando acá. Debemos hacerlo en este mismo orden siempre, si no, no resulta. Entonces, yo debo determinar lo que se llama la diferencia de temperatura o delta T. Diferencia de temperatura o delta T dado en grados centígrados. Ese delta T se obtiene de la diferencia entre el T800 y el T de la mezcla. ¿Y cuánto nos dio el T800?
en la diapositiva anterior veíamos que eso era 51 grados centígrados, el T800, menos la temperatura de la mezcla, que eran 24 grados centígrados, y obtenemos 27 grados. Ese es delta T. Ahora sí, para yo determinar el módulo de rigidez del asfalto, yo tengo que iniciar en un punto acá en la parte inferior que normalmente se toma como 0.02. 0.02 segundos. Este que está acá es tiempo en segundos. ¿El tiempo de qué? El tiempo de aplicación de carga. Resulta, jóvenes, que las cargas que se transmiten a los pavimentos son de tipo dinámico, no son estáticas, son dinámicas. Entonces, esas cargas dinámicas actúan durante un tiempo determinado que suele ser un tiempo bastante corto. Un tiempo bastante corto. Entonces, de acuerdo con la experimentación, se ha podido obtener que el tiempo de aplicación de carga práctico a utilizar usualmente en carreteras, en pavimentos de calles o carreteras, está en el orden de los 0.02 segundos. Entonces, tiempo de aplicación de carga, 0.02 segundos, que es el puntico más o menos aquí ubicado en la parte esta de la diapositiva. Entonces, unimos ese puntico con una recta a través de ese punto y la diferencia de temperatura, que es 27 grados. Y 27 grados más o menos por aquí, más o menos, aproximadamente por ahí es 7. Entonces unimos este puntico de 0.02 segundos, una recta que pase a través de ese punto y la diferencia de temperatura, y hacemos que ella cruce totalmente esta cuadrícula que está acá. Cruce totalmente. Luego que hagamos eso, nos fijamos en la parte izquierda del abaco y aquí entramos con un índice de penetración, aquí está, igual al obtenido en nuestro problema, que es de menos 0,6, ¿verdad? Entonces, de menos 0,6, ahí más o menos. Y vemos en qué punto corta ese índice de penetración con esta recta que habíamos establecido. Y entonces, permítanme un momentico y copio esto acá. Fíjense, lo cortó ahí. Y este punto queda exactamente en una curva. Lo que tenemos que hacer es esa curva, ¿verdad? Fíjense, en este caso quedó entre esta y esta curva. Si fuese esta curva, vamos a ver dónde llegamos. Vemos que es entre sí la anterior. Y eso da 2 por 10 a la 7. Pero, como dio un poco antes, fíjense, aquí está, puntico está un poquito antes de esa curva. Entonces, si seguimos una curva interpolada, promedio, por allá, más o menos entramos a aquí, lo que estamos mostrando. Y en este punto leemos cuál es la lectura aquí, que es aproximadamente 1.8 por 10 a la 7. De ahí sale esto, que el módulo de rigidez del asfalto es 1.8 por 10 a la 7 newton por metro cuadrado. Y anotamos ese valor. Paso siguiente, fíjense, este es el módulo de rigidez del asfalto. Ojo con eso, muchachos. No de la mezcla asfáltica, que es distinto. Esto es solo del asfalto. Ahora, el paso siguiente es estimar la de la mezcla asfáltica. Esa tiene que ser en función de esta
y de algunas características de las mezclas asfálticas. Entonces, ya sabemos, anoten 1.8. Perfecto, y vamos. ¿Cómo tenemos el módulo de rigidez de la mezcla asfáltica? A través de este ábaco, este que está acá. Entonces, en este ábaco, no es que sea tan complicado, hay que seguir es la secuencia. Lo primero es, venimos desde esta escala y entramos con esta escala. Y esta escala que corresponde, ahí dice, módulo de elasticidad del asfalto. En nuestro caso, ese módulo de elasticidad me dio ¿cuánto? 1.8 por 10 a la 7. Fíjense dónde está 10 a la 7 aquí. Está 10 a la 7. Este sería 1.5 por 10 a la 7. 2 por 10 a la 7. Este sería 1.8 por 10 a la 7. Y entramos con esa línea horizontal. Luego, debemos conocer algunas características de la mezcla asfáltica en lo que respecta a su diseño de mezcla. Resulta que el diseño de las mezclas asfálticas, aquí en Colombia y en muchos otros países, se lleva a cabo a través de un método que se llama método Marshall. Método Marshall para diseño de mezcla asfáltica. Una vez aplicado el método Marshall, se obtiene la dosificación de la mezcla asfáltica en caliente. Y esa dosificación tiene que ver con el contenido de agregados, el contenido del cemento asfáltico y el contenido de vacíos, normalmente eso. Y de algún aditivo si este existe. Normalmente no se le colocan aditivos, entonces serían contenido de cemento asfáltico, contenido de agregados y contenido de aire. Digamos que la idea es buscar entonces una mezcla típica utilizada en la zona de proyecto y, digamos, para este caso, manejemos algunos valores. ¿Qué valores se pueden manejar? Bueno, vamos a suponer que nuestra mezcla asfáltica tiene un volumen, este B sub B mayúscula, o sea, B sub B, B pequeña sub B grande, significa volumen de bitumen. Bitumen es lo mismo que cemento asfáltico. Es decir, volumen de asfalto. Entonces, asumamos que ese volumen de bitumen es del orden del 13%. Entonces, fíjense que tiene 5, 10, 20, 13 más o menos la línea esta roja que hemos trazado aquí. Esta que hemos trazado aquí. Y por otra parte, vamos a suponer que esta mezcla asfáltica que estamos tratando tiene un contenido en volumen de agregados del orden del 83%. Volumen de agregado, 83%. Volumen de asfalto, 13%. Y el volumen total de la mezcla tiene que ser ¿cuánto? El 100, ¿verdad? Entonces, usted mira ahí y dice 83 más 13, ¿da cuánto? 96. Ese 4% en volumen, ¿qué será? Vacíos. Vacíos con aire. Entonces, se toman como vacíos con aire, que podría ser una mezcla típica, que cumpla con especificaciones. De todas maneras, cada mezcla hay que diseñarla y tiene sus propias características. Este es un ejemplo en particular. Entonces, esta mezcla tiene 13% de cemento asfáltico, 83% de agregados y 4% de vacíos. Entonces, en esta parte que tenemos acá, estos numeritos en la parte superior, estos números, corresponden al contenido de agregado mineral dado en porcentaje. Entonces, esta línea roja que está acá, está entre 80 y 85, representa más o menos el 83%. Por lo tanto, ¿qué hacemos con el ábaco? Bueno, ahora sí, tenemos todos los elementos necesarios. Entramos con el módulo de rigidez del cemento asfáltico, que es 1.8 por 10 a la 7. Aquí está, mira. En 1 a la 10, 10 a la 7, 1.5, 1.8 aproximadamente. Venimos acá y cortamos la línea correspondiente al porcentaje de
Cemento asfáltico en volumen, en volumen. Nos vamos con este puntico hacia arriba, de ese punto, y aquí cortamos esta línea roja que representa el volumen de agregados. Y nos vamos horizontalmente hasta acá. Y acá hacemos la lectura. Acá tenemos 10, 1 por 10 a la 9, 2, 3, 4. Entre 2 y 3, pero muy cercano a 3. Está casi en 3, un poquito por debajo, entonces podemos decir que este es 2.9 por 10 a la 9, ¿verdad? Este es 10 a la 10, entonces 10 a la 9, 2 por 10 a la 9, 2.9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado. Esa es la rigidez de la mezcla asfáltica. Rigidez de la mezcla asfáltica. Bueno, vamos a dar 3 minuticos de receso un momentico. Toma un vasito de agua. Listo, me esperan. 3 minuticos. Bueno, muchachos, continuamos entonces. ¿Cómo vamos? Cuéntenme. Álvaro Tencia, ¿cómo vamos?
Robin Ruiz, ¿cómo vamos? Muy bien, profe. Bueno, continuamos entonces. Listo, entonces ya hemos obtenido el módulo de rigidez de la mezcla. 2.9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado. Siguiente paso, entonces, fíjense. Yo les había comentado ahorita que las mezclas asfálticas, para el caso de esta metodología de la Shell, para poder diseñar, debemos determinar lo que se conoce como el código de la mezcla asfáltica. Ese código de la mezcla asfáltica está conformado por 3 factores. Un factor que se relaciona con precisamente la rigidez de la mezcla asfáltica. El segundo factor se refiere a las características de resistencia a la fatiga de la mezcla asfáltica. Y el tercer factor tiene que ver con una característica del cemento asfáltico que se utilizará para fabricar la mezcla asfáltica. Y esa característica es la penetración del cemento asfáltico a 25 grados centígrados. El grado de penetración del cemento asfáltico. Son esas tres factores. Y cada factor tiene, digamos, se pueden dar 2 situaciones para cada factor. 2 situaciones. Para el factor de rigidez, que sea de rigidez 1 o de rigidez 2. Para el factor relacionado con la fatiga, que sea de fatiga, de resistencia a la fatiga 1 o de resistencia a la fatiga 2. Y para el caso del grado de penetración, que sea 50 o penetración 100, o penetración 50 o penetración 100. Entonces, de esa manera es la variación de cada uno de estos factores y de esta manera se puede hacer una combinación factorial de ellos para obtener 8 combinaciones distintas. Entonces, lo que tenemos que hacer inicialmente es determinar el código de la mezcla. ¿Cómo hacemos? Para determinar el código de la mezcla hay que hacer los pasos que hemos dado hasta el momento. Estos pasos que hemos dado se necesitan para poder determinar el código de la mezcla. Ahora sí, con la información que ya tenemos anotada y que hemos obtenido a lo largo del ejercicio que estamos haciendo, podemos definir a través de este ábaco que estamos mostrando aquí cuál es la rigidez de la mezcla asfáltica que estoy utilizando, si es rigidez S1 o rigidez S2, eso es. S es stiffness, o sea, rigidez. Entonces, rigidez 1, S1, rigidez 2, S2. La curva superior se refiere a S1, la curva inferior a S2. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, entramos con los valores de rigidez correspondientes al cemento asfáltico y a la mezcla asfáltica. Entonces, en las abscisas tenemos la rigidez del asfalto. La rigidez de nuestro asfalto, recuerden, dio 1.8 por 10. Vamos a ver para ver. Por 10 a la 7, ¿cierto? Aquí está 10 a la 7, 1.8 por 10 a la 7. Aquí está. La línea verde. Y en lo que respecta a la mezcla asfáltica, acabamos de obtener su módulo y dio
2.9 por 10 a la 9. ¿Cierto? Aquí está, miren. 2.9 por 10 a la 9. Entonces entramos con ese valor. Entonces entramos acá. 2.9 por 10 a la 9 más arriba. Ahí más o menos. Entonces miramos en qué punto se intersecta la línea verde vertical con la línea verde horizontal. Es decir, la línea que viene desde la rigidez del cemento asfáltico con la línea que viene desde la rigidez de la mezcla asfáltica. Y ahí se tiene un punto de intersección. Miramos ese punto donde se encuentra ubicado con respecto a las curvas S1 y S2. Y asignamos la curva que se encuentre más próxima a ese punto. En este caso es evidente que la curva más próxima es ¿cuál? S1. Por lo tanto, podemos concluir que esa mezcla asfáltica es de rigidez S1. Y de acuerdo con el método, rigidez S1 son mezclas asfálticas de alta rigidez. Y las S2 son mezclas asfálticas de más baja rigidez. S1 de mayor rigidez, S2 de menor rigidez. Entonces, ese código de la mezcla está formado por 3 factores. Ya el primer factor está listo, S1. La mezcla es S1. Y continuamos. Bueno, el paso siguiente es determinar si la mezcla es F1 o si la mezcla es F2. Y esto se hace con este par de ábacos. ¿Qué tenemos en cada ábaco? Fíjense que en las abscisas tenemos la rigidez de la mezcla, en ambos casos. En las ordenadas tenemos deformación unitaria por fatiga en la fibra inferior de las capas asfálticas. ¿Tá? Y aquí estas líneas que tenemos acá corresponden al tránsito de diseño dado en múltiplos de 10. Tenemos 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6, 10 a la 7, 10 a la 8. Vamos a suponer que el tránsito de diseño de nuestro proyecto, vamos a darle un valor. Vamos a partir de que vamos a mirar aquí el resto del... Vamos a suponer que son 2 millones de ejes estándar. 2 millones de ejes estándar. Y anotamos ese numerito ahí. N de diseño igual 2 millones de ejes estándar. Ustedes vienen y lo anotan. Valor de dato de entrada del tránsito. N 2 millones de ejes estándar. Muy bien. Entonces, fíjense. Necesitamos determinar aquí este parámetro. El tránsito lo tenemos. La rigidez de la mezcla está, pero no tenemos este valor aquí, ¿verdad? Que es la deformación unitaria. Esa deformación unitaria puede obtenerla por este ábaco o a través de, ¿verdad? A través de este ábaco o de esta expresión que está acá. Entonces, vamos a determinarla con la expresión. Entonces,
De acuerdo con la expresión, vamos a darle numeritos. Vamos a suponer, recuerde, el tránsito es 2 millones. Entonces, determinación de la deformación unitaria de tracción. Admisible. Entonces sería 0.856 por B sub B. Ese B sub B, ¿se acuerdan cuando nosotros entramos acá? Vamos a 16. Aquí. B sub B era volumen de bitumen en porcentaje. Bueno, ese es el mismo. Decíamos que eran 13%. Ubicamos eso por 13. ¿Ya? 0.856 por 13. Más 108 por E sub 1. Cuando me dicen E sub 1, estamos hablando del módulo de la capa 1. En este caso sería el módulo dinámico de rigidez de la capa 1, de la capa asfáltica, que está dado en newton metro cuadrado. ¿Cuánto nos dio a nosotros? Recuerden que nos dio 2.9 por 10 a la 9. Entonces, 2.9 por 10 a la 9, eso elevado a la menos 0.36, ¿verdad? Y eso por simplemente sustituir los valores. N de diseño, que son 2 millones, entre K. Normalmente este K suele tomarse igual a 10. Por lo tanto, N sobre K, es decir, N sobre 10 serían 2 millones entre 10, 200.000. Entonces, 200.000, eso elevado a la menos 0.20. Hacemos esa operación. Por favor, ayúdenme a hacer esa operación. A ver cuánto nos da. Hagamos esa operación, muchachos. Esto que está acá es B sub B es 13. Esto que está ahí es 2.9 por 10 a la 9. Y todo lo que está en este paréntesis, 200.000 a la menos 0.20. Me dicen cuánto da eso. ¿Cuánto dio? Muchachos. Brian, Andrés Cabrales, Andrea Carolina, David Gómez. ¿Cuánto da eso? Vamos a hacer ese ejercicio, vamos a hacerlo. No puedo hacerlo yo todo porque necesito que me participen también. Profe, no sé si ingresé el valor bien, pero me da un número bastante grande. Y me da Cuenta uno de cuánto bastante te da. bajito, bro. Bueno. ¿A quién le dio bajito? A mí. 0. Bueno, triple cero Arnold. 42. Perdón, repítelo, ¿cómo? 0. triple cero 41.7. Ajá, perfecto. 0.0000417. Bien. ¿Quién más le obtuvo respuesta?
Ah, listo, profe. Bueno, ahora me da, no sé, bastante pequeño, no sé. ¿Cuánto te da ahora? 4.067 por 10 a la 11. Ah, bastante grande, perdón. No, ahí hay un errorcito. Recuerden una cosa, miren. Fíjense una cosa, ahí es donde ven. Fíjate, 0.56 por 13, ¿verdad? Eso está es 13. Es en porcentaje, más 1,08 por. Este es 2.9 por 10 a la 9. Es un número que es Ah, grande. creo que el Y error es, está porque se me olvidó elevarlo, profe. Déjalo bueno, elevo. y eso elevado a la menos 0,36. Después eso por, en este caso serían 200.000 elevado a la 0,20. Eso es lo que tienen que hacer. A mí me suena de Arnold. Me suena este porque está dando valores más o menos por donde dan. Es el orden de valores que generalmente dan estas deformaciones, que sería más o menos para él 4.17 por 10 a la menos 4. Normalmente están entre 10 a la menos 4, 10 a la menos 3, por ahí andan esos valores normalmente. Entonces, este valor podría ser, se lo veo como candidato, no sé si a alguien le da igual. 4.17 por 10 a la menos 4. Bueno, yo voy a asumir que está bien el de Arnold, porque más o menos ese orden de valores que usualmente manejamos para estas deformaciones, pues obviamente con información creíble, ¿no? Con información que mantenga orden de valores de los parámetros, que es lo que hemos hecho aquí más o menos también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente. Entramos aquí en este par de gráficos con el valor de deformación. Este es 1 por 10 a la menos 4, 2 por 10 a la menos 4. Hay que saber entrar aquí, muchachos, miren. Este es 10 a la menos 4, 1 por 10 a la menos 4. Pero en nuestro caso da 4,17. Yo tengo que ir para arriba, ¿verdad? 4,17, 4. Y aquí 4,17, más o menos por ahí, ¿verdad? Más o menos por ahí. El siguiente es 5, 4,17 aproximadamente por ahí. El paso siguiente es ubicar aquí la rigidez de la mezcla asfáltica. Nuestra rigidez dio ¿cuánto? 2.9, ¿verdad? Ah, ahí más o menos. Lo mismo hago acá. Ahí más o menos. Entonces, ahora sí, miro el punto de intersección de esas dos líneas, en cada caso, este y este, ¿cierto? Entonces, en el primer caso, la curva de la izquierda o la familia de curvas de la izquierda, fíjense dónde da el punto. Da cercano a 10 a la 5, ¿verdad? Y más alejado de 10 a la 4, ¿cierto? O sea que da entre 10.000 y 100.000 repeticiones. Esto aquí son repeticiones. Entre 10.000 y 100.000 repeticiones. Pero está un poco más cerca a 100.000, ¿sí o no? De pronto está como en 50, en 60.000, tal vez, no sé. Y para el segundo caso, miren, bien, está dando prácticamente en 10.000, ¿sí o no? Entonces, demos valores. Para el primer caso da en 60.000. Esta sería la curva de 60.000 aproximadamente. Punto daría más o menos en una curva correspondiente a 60.000. Es estándar. En cambio, en la segunda da en 10.000. Y viene la pregunta, ¿cuál es el tránsito de diseño? Hemos dicho que nuestro tránsito de diseño es de 2 millones de ejes estándar. Entonces, definimos que es F1 para el primer caso o F2, dependiendo de la posición relativa de este punto con respecto al tránsito de diseño. Si mi tránsito de diseño es 2 millones, yo les pregunto, ¿cuál de los dos estará más próximo?
este o este. Miren, ¿qué tengo yo que hacer aquí? Observar dónde cayó el punto de intersección en cada caso. Para el primer caso cayó aproximadamente en 60.000, ¿verdad? Porque estos son 10.000, estos son 100.000, esto más o menos logarítmico, esto da como 60.000. Y para el segundo caso cayó prácticamente en 10.000. Mi tránsito es de 2 millones. ¿Cuál de los dos está más próximo? 60.000, ¿sí o no? 60.000 está más próximo a 2 millones que 10.000 de 2 millones, ¿o no? Sí. Por lo tanto, yo puedo concluir entonces que como está más próxima en esta, a mi tránsito de diseño, yo puedo concluir que esta mezcla es F1, es decir, una mezcla de alta resistencia a la fatiga, porque la F2 es de baja resistencia a la fatiga, entonces la mezcla es F1. Por lo tanto, ya tengo definido dos de los tres parámetros. Ya sé que la mezcla es S1-F1. ¿Qué falta definir? Si es 50 o si es 100. Pero ya prácticamente eso está hecho. ¿Por qué está hecho? Porque por acá, más o menos al principio, o en la mitad de lo que hemos hecho hasta ahora, bueno, aquí, cuando teníamos nosotros el grado de penetración del asfalto, este dio 66 décimas de milímetro. Esa es la penetración real de ese cemento asfáltico. Sin embargo, el método trabaja únicamente con dos penetraciones que son números cerrados, 50 o 100. O es 50 o es 100. Y entonces el procedimiento o el criterio es el mismo que hemos llevado hasta ahora. ¿A cuál se aproxima más? Si mi penetración del cemento asfáltico que voy a utilizar es 66, ¿a qué valor estaría más próximo 66? ¿A 50 o a 100? Pues a 50, ¿sí o no? Por lo tanto, ya hemos definido también la penetración dentro del código de esa mezcla. Es 50. Por lo tanto, el código de la mezcla será este que estamos mostrando aquí. S1, F1, 50. Ese es el código de la mezcla. Entonces, para cada código hay una familia de curvas como esta que estamos mostrando acá. Para cada código hay una familia de curvas como la que estamos mostrando acá. Entonces, lo primero que uno me dice, bueno, este es el código, sí, este es el código. Otro parámetro, módulo de la subrasante. Dado el módulo de la subrasante, el módulo resiliente de la subrasante. Y ese módulo resiliente está dado en newton metro cuadrado. Resulta que ese módulo resiliente se puede obtener por correlación del CBR y aplica la misma expresión que hemos utilizado hasta el momento prácticamente. Lo único que esto está en newton metro cuadrado. Por lo tanto, este valor de 5 que está aquí corresponde a un CBR de 5. Por tanto, el módulo resiliente de los materiales incluso aplica también para las bases y las subbases en este método. La correlación aplica para subbases, bases y subrasantes. Y la correlación dice que el módulo resiliente es igual a 10 a la 7 por el CBR. A 10 a la 7 por el CBR. Y está dado en newton metro cuadrado. Por lo tanto, este módulo de la subrasante de 5 por 10 a la 7 newton metro cuadrado corresponde entonces a un CBR próximo a 5%. Y tengo aquí también un dato de temperatura media anual ponderada del aire de 20 grados centígrados. Y el número de repeticiones que es variable. Entonces,
En estas características de la mezcla, estas características o estos parámetros de entrada, el primero es de la mezcla fáltica. Hemos dicho, estos parámetros que están acá no son otra cosa que parámetros de entrada para el diseño. ¿Y qué tiene en cuenta? En la parte superior izquierda el código de la mezcla. En este caso S1, F150. En la parte superior derecha ya tiene en cuenta características de la subrasante. ¿Cuál es el módulo resiliente de la subrasante? O CBR. Ya saben que CBR por 10 a la 7. Y si en nuestro estudio técnico el CBR aproximadamente 5, aplicaría esta también. Y en lo que respecta a la temperatura del aire, a nosotros nos dio 16.5, aquí está hablando de 20, bueno, no estamos tan lejos, podríamos utilizar esa. Y entonces presenta esta familia de curvas que tenemos aquí. Entonces, en esta familia de curvas que tenemos aquí, podemos determinar combinación de espesores de capas asfálticas y capas granulares. Capas asfálticas y capas granulares. Bueno, ya ahí, no sé si tienen alguna inquietud. Bueno, esto que tenemos acá es una carta de diseño. Ya a continuación, pues sería un ejemplo de diseño. Y ya se lo haríamos en la próxima clase. Ya hasta el momento llegamos a obtener la carta de diseño. Y una vez obtenida la carta de diseño, ahora sí vamos a diseñar. Entonces, fíjense, es un trabajo bastante importante el que se debe hacer previo a la escogencia de la carta de diseño. En el método del Instituto de Asfalto era como más simple la carta de diseño, simplemente qué tipo de material le vas a usar y listo. Acá no. Acá tienes que determinar el código de la mezcla por el procedimiento que acabamos de ver. Y una vez determinado el código de la mezcla y otros parámetros con el módulo de la subrasante, la temperatura mediana del aire ponderada, determinamos cuál es la... Hay varias cartas, decenas de cartas. Uno busca la carta más cercana a los parámetros de entrada, que conserve el código de mezcla que hemos obtenido. En este caso es C1, F150. Y una vez, una vez identificada cuál es la carta, ahora sí, usamos esa carta. ¿Cómo usamos esa carta para diseñar? Entonces, eso lo vamos a ver en la próxima sesión. No sé si tienen alguna duda o algo que anotar. Entonces, Dios mediante, el miércoles redondeamos el tema con un ejemplo. Listo. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el miércoles para fines de seguir con la teoría. Y ahorita, yo diría que como a las 10, yo diría que a las 10:15 podemos conectarnos para el tema de los laboratorios. 10:10, 10:15. Yo les comento ahorita. Para aquellos que estén dentro del grupo que corresponde ahora. Y en la tarde, de 4 a 6, para aquellos que estén en ese grupo. Entonces, muchachos, nos vemos en la próxima clase en teoría, el miércoles. Y los que les toque laboratorio, nos vemos más o menos como a las 10:15 aproximadamente. Bueno, que pasen un feliz día. Igualmente, profe. Bueno, hasta luego.